Ambiente otoñal en este miércoles. Ya estamos a 9 de noviembre. Como cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Contaba Cecilia. Le mandaba un ramito de violetas. Bueno, no nos manda un ramito de violetas Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados, pero sí vamos a hablar de, en este espacio de Derecho al Derecho. Creo que hoy ya terminamos, ¿no?, con tema de accidentes, ¿no? Por fin vamos a acabar ya con los accidentes de tráfico, porque hoy es el 8º programa ya que llevamos con este tema y la verdad es que se estaba haciendo largo ya, porque es un tema muy amplio, pero también como lo vamos salteando con las cosas de actualidad que van saliendo, las noticias de actualidad, pues llevamos desde junio creo con este tema y ya va siendo hora de acabarlo. Hoy vamos a abrir la puerta grande ya para cerrarlo. Y vamos a hablar de cómo se reclaman actualmente y tras la última reforma que ha habido las lesiones en un accidente de este tipo. Y es que el procedimiento que los oyentes que se hayan visto en esta desgraciada circunstancia de tener un accidente de tráfico, el procedimiento que ellos conocían, que era presentar una denuncia, que te viera el forense y con el informe del forense llegar a un acuerdo o bien ir a juicio, ese procedimiento ya no está en vigor, lo han cambiado. Ya que ahora, antes de poder siquiera acudir al juzgado, es obligatorio reclamarle extrajudicialmente a la aseguradora contraria. ¿Qué decimos con reclamar extrajudicialmente? Enviarles una carta, un burofax para que quede constancia de la recepción, o bien presentar una reclamación en las oficinas. Con esa reclamación, la compañía nos tiene que contestar o bien con una oferta motivada o bien con una respuesta motivada. Eso de oferta motivada suena raro. ¿Qué es eso? Pues mira, es una nueva figura que se ha sacado de la manga el legislador para intentar sacar de los juzgados la mayor cantidad posible de accidentes de tráfico y que se arreglen en vía amistosa. Hay muchos juicios por este tema. Había muchos juicios por este tema. Sí, lo había, ¿no? Como ya hemos dicho, de acuerdo a la ley, el accidentado, antes de poder acudir al juzgado, tiene que efectuar esa reclamación extrajudicial que hemos comentado, que debe ser contestada por la aseguradora en el plazo de 3 meses. Y si no nos notifican nada, se entiende que se desestima y ya podremos acudir al juzgado. A esa reclamación la compañía podrá contestar de 2 formas. La primera de ellas es la oferta motivada que tú has comentado y la segunda la respuesta motivada. Vamos por la primera. Mediante esa oferta motivada, como su propio nombre indica, la compañía contraria, aparte de reconocer su responsabilidad, es decir, dirán, efectivamente, nosotros somos responsables de esto y tenemos que indemnizarlo. Pues nos van a ofrecer, lógicamente, como si es una oferta, una cantidad de dinero, debiendo motivar por qué nos ofrecen esa cantidad de dinero y no otra. Es decir, supuestamente se nos debe dar una contestación con todas las partidas desglosadas, es decir, tanto por días de perjuicio, tanto por no sé cuántos puntos de secuela o tanto por los daños del vehículo. Coche, ¿no? Sí. Debiendo aportarnos, y esto es muy importante, los informes periciales o los informes médicos conforme que ellos han utilizado para valorar tanto esas lesiones como los daños del vehículo. Eso es la teoría. Luego, como siempre, la práctica difiere y las compañías lo que le remiten al cliente es una carta por la que le ofrecen una indemnización, dándole en la mayoría de los casos simplemente una cifra, pero sin desglosar de dónde vienen esas cantidades, o como mucho te dicen los días de perjuicio que son y poco más. Es decir, lo que al final se acaba pretendiendo es ponerle delante al accidentado una cantidad para que la acepte cuanto antes y, si es posible, sin consultar antes con un abogado. Te abre los ojos, ¿no? 4.000 euros, 2.000 euros. Claro, efectivamente, para que pase como pasaban los dibujos animados, que se te ponga el símbolo del dólar en la pupila y tú lo único que pienses es coger el dinero cuanto antes. A mí me ha pasado recientemente esto en uno de los últimos casos que hemos llevado en López Vivas Abogados. En ese caso, y en todos, lógicamente le pedimos al asegurado que nos firme un documento para indicarle a la compañía que nosotros vamos a ser sus abogados. Esa carta se la enviamos a la compañía y ya se entiende que todas las notificaciones que tengan que hacerle al asegurado pues las hacen a través de nosotros. Pues en ese caso, que se daba la circunstancia de que la aseguradora era la misma, la de mi cliente, que era el vehículo culpable del accidente. Ha pasado esto que digo, es decir, la aseguradora le ha remitido la oferta directamente al cliente, puenteándonos, obviamente sin aportar ni informes médicos, ni informes periciales, ni nada, con la esperanza de que la acepte sin consultarnos. De hecho, es que en este caso concreto es curioso y lo he traído al programa porque se da la circunstancia de que ni siquiera mi cliente está todavía dado de alta. Sin embargo, claro, si acepta esa cantidad y firma el documento con la renuncia de acciones que se incluye y por la que se dice que no tiene nada más que reclamar, se va a tener que conformar con esa indemnización, por lo que no va a poder reclamar más luego. Ya digo, ni siquiera está dado de alta, o sea, no se sabe todavía el alcance de las lesiones y si le va a quedar secuela, pero ya la compañía le envía la carta a ver si hay suerte y la... Si tú lo firmas ya no puedes reclamar, ya digamos aceptas. Claro, esas cartas vienen una renuncia expresa de acciones, suele venir abajo una coletilla que con la aceptación de este documento se renuncia a reclamar cualquier cantidad futura, tal.
Bueno, esto es lo que llamabas oferta motivada. Esto de respuesta motivada ya me suena, es cuando te dicen que de pasta nada, ¿no? Efectivamente. Bien, Vicente, sí, me gusta que vayas aprendiendo de derecho. Este es el caso pues, en el que nos dicen que no hay oferta económica, claro, que simplemente pues, no nos van a abonar nada, que suele ser habitualmente por dos razones. O bien porque la compañía no cree que su asegurado sea culpable del siniestro, o bien porque consideran que las lesiones que estamos reclamando pues no proceden del accidente y por tanto no son ellos los que tienen que indemnizarnos. Es decir, estas lesiones que usted reclama vienen de otro lado, no se les ha producido con este accidente de tráfico y por tanto no le vamos a pagar. Como ya digo, la oferta motivada es eso. En resumen, lo que se establece es que tras la reclamación extrajudicial que debe hacer el accidentado, en un plazo máximo de 3 meses, la compañía nos contestará o bien con una oferta motivada, si son responsables, y nos ofrecerá una cantidad de dinero, o bien con una respuesta motivada por la que nos denegarán la reclamación. Entendiéndose, en el caso de que en esos 3 meses no nos contesten con ninguna de las dos, que se deniega la reclamación. Has hablado de un plazo, que era la pregunta que yo tenía. Tienen 3 meses para contestar. Efectivamente, tienen 3 meses para contestar. Yo supongo que en UNESPA, la patronal de las compañías de seguros, estarán bastante contentos porque la reforma es a medida de las aseguradoras. Y es que con estos plazos tan largos es más que probable que gente que no tiene una situación económica muy saneada acepte lo que le den, por mucho que sea bastante menos de lo que les correspondería. Pensemos que estamos hablando de que hay que esperar 3 meses como mínimo desde el accidente. En realidad son 3 meses desde que se recupere el accidentado, ¿de acuerdo? Para poder saber cuáles son las lesiones y reclamar. Y luego, si no estás de acuerdo con lo que te ofrecen, hay que acudir a un procedimiento judicial, que en Cáceres pueden ser otros 5 o 6 meses, pero si nos vamos a ciudades más grandes como Madrid o Sevilla, puede ser año o año y medio. Entonces, claro, la gente lógicamente se lo piensa antes de meterse en esas cuestiones. A mí me parece que increíble de verdad que se le dé la posibilidad a las aseguradoras de tener un plazo de 3 meses para contestar. Entiendo que con que les hubieran dejado un mes hubiera sido más que suficiente, porque las compañías aseguradoras actualmente tienen sus departamentos de siniestros totalmente profesionalizados, por lo que no precisan de un plazo tan largo, perjudicándose una vez más con la reforma al pobre accidentado, que es el que está esperando que le paguen, en la mayoría de los casos sin poder trabajar. Pensemos, por ejemplo, en autónomos que tienen su negocio cerrado y tienen que esperar los 3 meses a que le contesten. Pensemos, por ejemplo, que un juicio ordinario civil, ¿vale? El procedimiento por el que se llevan los juicios más complejos que nos podamos imaginar, es decir, una reclamación de 20, 30, 50, 100 millones de euros civil va a ir por este procedimiento. El demandado tiene 20 días hábiles, que aproximadamente es un mes, para contestar. Es decir, aquí se está dando 3 veces ese plazo. Pero es que además lo lógico sería pensar que como le dan 3 meses para contestar, esas ofertas o respuestas motivadas con las que nos van a contestar pues son un tratado de derecho de circulación de 12 folios en lo que nos justifican perfectamente todo. Que va, como ya he dicho, en la mayoría de los casos son una carta totalmente estándar que el ordenador genera, en la que solamente tienen que meter la indemnización, cantidad, ¿no? La cantidad y se acabó. O sea, es que es una carta totalmente estándar de un folio, no es más. Oye, entonces, en los accidentes que, digamos, antes era el forense un poco que marcaba la pauta, de hecho el informe del forense de alguna manera condicionaba todo lo que pusiese posterior, el forense ya no interviene. Pues sí interviene, porque es otra de las novedades de la ley, pero solamente podremos solicitar su intervención una vez hayamos recibido la oferta motivada y cuando no estemos de acuerdo con ella. Es decir, una cosa un poco curiosa, ya que el forense actúa más o menos como médico de parte. Tendrá que ser el propio lesionado el que solicite que le vea al médico forense presentando una solicitud. A esa solicitud hay que adjuntar la oferta motivada de la compañía para reclamar que ya hemos reclamado y que ya le hemos reclamado a la compañía y que esa compañía nos ha hecho una oferta con la que nosotros no estamos de acuerdo. Eso es exactamente lo mismo que pasa con las demandas judiciales, ya que para que nos las admitan tenemos que acreditar también haber reclamado extrajudicialmente a la aseguradora. Por eso decía que es importante o bien utilizar un burofax para que quede constancia de la recepción, o bien, si lo hacemos en la oficina, que te sellen la reclamación para lo mismo, para que quede constancia de la recepción. Es lo que se llama un requisito de procedibilidad, que decimos los abogados, es decir, un requisito imprescindible para que nos puedan admitir la demanda, o bien para que el propio médico forense nos vea. Una de las cosas más curiosas que tiene esta forma de acudir al forense es que, aunque sea asegurado de que lo solicita ante la clínica forense, ese informe se le va a cobrar en todo caso a la aseguradora contraria, por lo que al accidentado le va a salir gratis, no deja de ser un detalle. ¿Qué te parece a ti este sistema? ¿Lo usas o prefieres contratar a un perito privado? Pues yo la verdad es que utilizo ambas posibilidades. Hay que acudir al caso concreto para saber qué es lo que conviene, y es que debemos tener en cuenta que hemos pasado de una época en la que el informe forense, como tú has dicho, era la Biblia a la que nos agarrábamos los abogados, es decir, el informe forense lo que decía allí iba prácticamente a misa, a otra en la que se ha minimizado el papel del forense, que prácticamente, como ya he dicho, ya no actúa más que como un perito.
hay que recordar lo que hemos dicho, es decir, el forense solamente interviene si no estamos de acuerdo con la oferta motivada, antes no. Entonces va a ser un porcentaje mínimo de los casos en los que el forense intervenga. Para ver si tenemos que acudir a ese informe forense o a un perito privado, pues hay ciertas cosas que hay que mirar. La primera cuestión a tener en cuenta es que, como ya hemos contado, el informe forense actualmente no sale gratis, ya que en cualquier caso paga la aseguradora contraria. Por tanto, en supuestos en los que el cliente no se puede permitir acudir a un médico privado, pues será la opción que consideremos con más fuerza. ¿No? Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos da que perdemos las ventajas que nos da un perito particular, ya que ese perito lo normal es que vea al lesionado varias veces y le haga un seguimiento. Es decir, si está a lo mejor 3 meses de baja, pues le ve una vez poco después del accidente, otra vez a mitad de la baja y otra vez al final. Mientras que el forense actualmente ya solo interviene, digamos, a toro pasado. Es decir, cuando ya han pasado este señor se ha curado, ha presentado la reclamación, han pasado los 3 meses para que le contesten, ese será el momento en el que le vea el forense. Es decir, este señor ya estará curado y poco menos el forense solamente va a poder ver un poco los informes médicos, las radiografías que tenga, las resonancias y poco más. Es decir, no le va a hacer un seguimiento. Además, con un perito privado contamos con la ventaja de que, si bien no va a mentir y no nos va a dar más días de los que corresponda, es decir, porque sea privado, si son 30 días de prejuicio no le va a dar 100, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos la ventaja de que este señor podrá defender su informe en una vista delante del juez. Es decir, podemos citarle para que delante de su señoría explique por qué ha puesto esos perjuicios y no otros. Con el forense, sin embargo, no tenemos esa posibilidad, ya que con esta reforma no se le puede citar a juicio. Por lo que, si tenemos dudas de la interpretación de su informe, no se nos permite que las aclare en persona. Tendremos que conformarnos, pues intentar aprobarlo de otra forma. En consecuencia, como ya digo, hay que estar al caso concreto y ver qué es lo que nos conviene en cada uno de ellos. Pero lo que está claro es que este sistema le dificulta a los accidentados reclamar cuando antes simplemente con presentar una denuncia ya les iba a ver el forense, sin que esa presentación de denuncia muchas veces les costara algo de dinero, porque se podía ir al juzgado, presentar la denuncia allí en persona, te tomaba nota el funcionario y se acabó. O sea, ya con eso te veía el forense. Ahora, sin embargo, se ha complicado muchísimo el tema. O sea, que tú no crees que con este nuevo sistema de reclamación se mejore el sistema. Pues para mí es peor, sinceramente. O sea, estamos hablando de otra reforma que lo que pretende conseguir es reducir el número de pleitos en los juzgados, recortando los derechos de los ciudadanos, porque se les está poniendo más difícil reclamar la indemnización que les pueda corresponder. Desgraciadamente, desde hace muchos años, pues los gobernantes ven a la justicia como un problema, por lo que en vez de invertir más dinero para mejorarla, lo que se hace es intentar que sea menos gente la que acuda a los juzgados, para así poder seguir dando el servicio con los mismos o menos medios. Es decir, mejoras la productividad, pero a base de que entren menos pleitos. De quitar trabajo, ¿no? Sí, ya digo, la directriz no es conseguir que los accidentados tengan un mejor trato, que es lo que obviamente tendría que ser, sino simplemente sacar procedimientos de los juzgados. Bueno, pues nada, quedan explicados todos los temas de tráfico, que, como digo, se pueden escuchar en programas anteriores, en el canal de YouTube de López Vivas Abogados o en la página web de Dani y de su equipo. LópezVivasAbogados.com. Bueno, oye, yo quería preguntarte, tengo una duda, ya que te tengo aquí te pregunto. Estos días estamos viviendo un juicio muy mediático, que es lo que ha sucedido con UPA-UCE a nivel de, con esa supuesta infracción e irregularidad con dinero de Europa. A priori, sin entrar en el tema, concediendo un poco esa presunta inocencia que hay, parece un poco exagerado todo lo que se ha montado y que 2 de ellos entren directamente en la cárcel cuando estamos viendo juicios en los que hay muchísimos más millones y están campando a sus anchas todos los que tienen que ver, me da lo mismo con la Gürtel o con todo este tipo de juicios, y no se les ha tratado así desde fuera. A mí me parece exagerado que a lo mejor metan a 2 personas directamente en la cárcel cuando, simplemente, están citados al juzgado, no se salen en libertad con cargos, en fin, no sé. A ver, en estos supuestos hay una cuestión que muchas veces la gente de la calle no entiende, ¿de acuerdo? Yo obviamente no conozco las interioridades del caso, solamente lo que he leído por prensa, pero una de las cuestiones por la que estos señores están en la cárcel, estamos hablando de que no se les ha concedido la libertad provisional. Es decir, no hay una condena firme sobre ellos, ni mucho menos. Lo que se pretende con esa prisión preventiva, la mayoría de los casos, es o bien que el acusado no se fugue,
o bien, por ejemplo, que no destruya pruebas. Ya. Yo supongo que, que en este supuesto es lo que ha sucedido. Ya digo, no conozco el caso a fondo y no son más que meras especulaciones, pero muchas veces es por eso, porque el juez entiende que puede haber destrucción de pruebas y por eso manda a la cárcel, a la prisión preventiva a los acusados. Ya digo, es una especulación, pero esa suele ser la cuestión de por qué se procede así. En el caso de que luego quedase un poco, no, pues no hay, vale, hay una irregularidad administrativa, pero no hay delito. Claro, ¿quién resarce a esa gente, ¿no? Que ya ha pasado por la cárcel? Ya no solo por la cárcel, sino el juicio público, que se hace paralelo, porque claro, tu imagen queda absolutamente dañada, ¿no? Está claro que luego se efectúan reclamaciones al Ministerio de Justicia y se indemniza por esos días que uno ha pasado en la cárcel, cuando efectivamente posteriormente ha habido una solución. Está claro que ninguna cantidad económica va a resarcir ni moral ni económicamente a esas personas. Esto es lo imagen que, para nada, claro. Claro, es lo que se llama habitualmente la pena de telediario, es decir, que tú salgas en las noticias esposado entrando en el juzgado, cuando algunas veces posteriormente te declaran la inocencia, pero esa imagen tuya ya queda grabada en el colectivo de la gente y ese es el problema que hay. Ya digo, desde el punto de vista de periodista y obviando un poco lo que haya detrás y si son culpables o no, parece un poco exagerado un poco todo este circo, sobre todo porque evidentemente la policía creo que se ha tirado horas y horas, la Guardia Civil, sacando pruebas de allí y se han sacado todos los papeles que ya estarían necesarios. Lo que está claro es que muchas veces la línea entre la detención y el llamar a declarar es muy fina, es decir, muchas veces no queda claro por qué se ha intervenido deteniendo a una persona a lo mejor a altas horas de la madrugada en su casa y en otros supuestos parecidos simplemente se le cita a declarar unos días después para que vaya con su abogado en calidad de imputado o de investigado, como dice ahora, y al final la cuestión, al final el procedimiento sigue su camino. Ya digo, esa línea muchas veces no queda claro y eso sí que es cierto. Bueno, se lo preguntaba Dani, porque de momento hay 2 dirigentes de esta organización en prisión. No sabemos cuánto tiempo les pueden retener o es indefinido. No, hay un plazo legal máximo para prisión preventiva, sí, hay un plazo legal máximo. Dani, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. López Vivas Abogados, Daniel López, hasta el miércoles que viene. Adiós. Por aquí estaremos. Hasta luego.